Job es un hombre mayor que antes prosperó y se mantuvo fiel. Perdió hijos, bienes y su salud, y ahora está sentado en las cenizas preguntando por qué sufren los inocentes. Su dolor es profundo y su voz es cruda. Dios no aparece como humano sino como voz y luz en el torbellino. Él es el soberano creador que se dirige directamente a Job para responder las preguntas sobre sufrimiento, justicia y el orden de la creación. Mientras los últimos ecos de sus amigos se apagan, se eleva un torbellino sobre la tienda de Job. El trueno sacude la llanura y Job siente el aire cambiar. Levanta el rostro esperando solo otro consejo humano, pero está a punto de escuchar la voz de Dios. En ese mismo momento Dios habla: ¿quién es este que oscurece el consejo con palabras sin conocimiento? ¿Dónde estabas tú cuando puse los cimientos de la tierra? La pregunta atraviesa las quejas de Job, no para avergonzarlo, sino para ampliar su vista más allá del sufrimiento humano hacia la inmensidad de la sabiduría divina. Mientras la voz continúa, Dios pregunta por las puertas del mar, la medida de la mañana, los graneros de la nieve, el nacimiento de las estrellas. Cada pregunta recuerda a Job que el Creador gobierna misterios fuera del control humano. El relato no es una lección científica sino una afirmación: Dios sostiene lo que no podemos. Mientras se despliega el catálogo de la creación, Job permanece en silencio. Sus respuestas ásperas a los amigos parecen pequeñas ahora. Comprende que sus preguntas carecían de la escala necesaria para interrogar al Todopoderoso. La humildad se instala en su pecho y empieza a ver su sufrimiento contra el telón de la orden divina. En la siguiente oleada Dios pregunta por domar al monstruo del mar y encadenar al leviatán. Son imágenes poéticas del caos y del mal. Dios implica que solo Él juzga y contiene fuerzas que amenazan al mundo. Una soberanía fuera del alcance humano o de los tribunales. Cuando la voz queda en silencio, Job responde: yo sé que todo lo puedes y que ningún propósito se te escapa. Rasga su manto y se arrepiente en el polvo, no porque Dios pida castigo, sino porque ve sus límites y confía en la justicia de quien creó todo. Pero antes de la restauración, Dios se dirige a los amigos de Job. Los reprende por hablar falsamente sobre la justicia divina y les indica ofrecer sacrificios. Esto limpia el aire moral: el sufrimiento no siempre es castigo, y la teología apresurada de los amigos puede herir aún más. Como Dios manda, Job intercede por sus amigos. Ofrece sacrificios a su favor y ora. Este acto muestra el carácter de Job: incluso en el sufrimiento elige la misericordia sobre la venganza. Y su intercesión se convierte en el puente hacia la reconciliación con Dios. Cuando los ritos terminan, los cielos se aquietan y una calma reemplaza al torbellino. La voz de Dios se retira y la primera luz de la restauración alcanza el campamento. El propio silencio testifica que la disputa ha terminado y puede comenzar un nuevo capítulo. Con el paso de los días, las posesiones de Job se restauran. Dios lo bendice con el doble de lo que tenía antes: nuevos rebaños, hijos y larga vida. La restauración es tanto material como relacional, mostrando que la justicia de Dios puede reconciliar la pérdida sin borrar la memoria del sufrimiento. En esa temporada renovada la familia de Job regresa y nacen nuevos hijos. Recibe 7 hijos y 3 hijas, y ve prosperar su casa de nuevo. Las escenas familiares muestran que la restauración es profundamente personal, tejiendo nueva vida en el tejido de lo que se rompió. Años después Job muere anciano y lleno de días. Su historia no termina borrando el dolor, sino mostrando la mano redentora de Dios a través del tiempo. La bendición sobre sus últimos años confirma que Dios percibe y responde a la perseverancia fiel. Cuando llega la mañana entendemos por qué Dios vino en el torbellino. No para responder todos los porqués con explicaciones, sino para recordar a las criaturas finitas su vasta soberanía. El discurso centra la confianza, no fórmulas. Invita a la humildad y a la adoración en medio del dolor sin respuesta.
Al cerrar la narración, Dios corrige las teologías simplistas de los amigos de Job que afirmaban que el sufrimiento es castigo. El texto enseña que la justicia divina es compleja, a veces inescrutable, y que la perseverancia fiel y la humildad son respuestas apropiadas cuando la sabiduría humana falla. En esa comunión renovada, Job experimenta una restauración que sana relaciones y esperanza más que responde todas las preguntas. La historia muestra que Dios elige estar presente con su pueblo, y la presencia a veces importa más que la explicación. Cuando termina el libro, el testimonio de Job permanece: perseverancia fiel, lamento honesto y restauración final. La historia no ofrece una fórmula sencilla para el sufrimiento, pero sí insiste en que Dios escucha, responde y restaura a su manera y en su tiempo. La pasaje enseña que Dios responde no resolviendo todo misterio, sino revelando su soberanía y llamándonos a la humildad, la fe y la intercesión. Job es restaurado material y relacionalmente, confirmando la justicia compasiva de Dios. Si esta historia tocó tu corazón, deja tu me gusta, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte la próxima.